¿Qué te merece, qué opinión te merece Patria y Vida? Y yo creo que ahí vamos a hablar un poquito bastante, ¿no? Y también vi que en algún momento Buena Fe llegó a ti y llegó a los aldeanos. ¿Y cómo llega Israel a ustedes? ¿Qué tal era tu vida en Cuba con la seguridad del Estado ahí acechando? Si mañana pudieras regresar a Cuba, a una Cuba libre, ¿qué sería lo primero que tú harías? Y si hubiera un concierto, ¿cuál fuera la primera canción que cantaras? Espera. Con la imagen de Evolution Barber Shop, siempre cerrado con los diseños de Gardenia Design y volando el mundo con Sky Travel. Llegamos una vez más y hoy vamos a hablar con un ícono del rap contestatario cubano. Por si mañana no estamos, que la poesía y la palabra guíen este capítulo para ser, ¿tú sabes qué? La raíz del cambio. Con nosotros, Raudel, Escuadrón Patriota. Gracias. Placer para mucha gente. ¿Cómo te sientes? ¿Estás cómodo? Todo bien. Siempre es un placer compartir un poco de conversación y de las cosas que acontecieron y acontecen en el rap cubano y darle. Pero siempre es un placer, muy cómodo siempre. Vamos a hablar un poquito de rap. Sé que hay muchos canales que se dedican básicamente a hablar de rap, como la Escuela de Rap, que te he visto por ahí, como un guinero, Manolín, hablando boberías, que siempre es defensor acérrimo del rap. Y bueno, con la mocha en la mano, Kid Brown. Me disculpan si meto mis pifias aquí, pero ustedes son los especialistas y yo voy a tirar con la cara. Gracias por la asesoría, los que me dieron el chance. Pero ¿en qué momento, Raudel, el hip hop se convirtió en la voz de los que no podían hablar en Cuba? Yo creo que he dicho muchas veces en otros espacios, otras entrevistas, que el rap cubano ha tenido varias etapas, pero tiene dos etapas fundamentales. La etapa de finales de los 90, principios de los 2000, 90, con grupos emblemáticos, aquella generación de rap con toda aquella cantidad de bandas emblemáticas. Y después hubo una transición a la generación nuestra, 2003, 2004, a partir de eso. El punto de inflexión y la transición vino con el discurso. Porque si bien aquella generación de los Obsesión, de los Anónimos Consejos, de los Doble Filo, de los EPGMB, de Familias Cuba Represent, de los Marginales, de toda aquella generación que era mega talentosa, que de alguna manera nosotros fuimos el relevo de toda esa generación, era muy talentosa, pero había una cosa curiosa, esa generación no fue tan atrevida en el discurso, en el mensaje, en llevarlo mucho más allá. Y lo que me estoy refiriendo es que no era tan crítica y tan frontal. Incluso había algunas bandas que sí se atrevían un poco más, pero andaban más en los temas estos de racismo en Cuba, de esto y aquello, de algunas cosas que pasaban en los barrios y tal. Pero esa crítica frontal, esa crítica sistémica, dura y profunda contra el régimen y la dictadura, en esa generación no existía mucho. A lo mejor me equivoco y por ahí había algunas bandas, pero las bandas más públicas no lo hacían, es un hecho. Después viene la otra generación, donde vino esa transición de la generación nuestra, que asumimos un poco ese protagonismo. Asumimos un poco ese protagonismo de llamar las cosas por su nombre, de ser frontal con el sistema, de hablar las cosas que en realidad estaban viviendo los cubanos, pero además con poesía, pero bien frontal, como te digo, claro. O sea, como te digo, bien frontal, bien crítico con el régimen y la dictadura, y empezamos a llamar las cosas por su nombre. Y yo creo que esa fue, que podemos identificar esas etapas de esa manera muy clara, esas dos etapas fundamentales, tú sabes. Papá Humbertico y Real 70, ¿qué rol cumple en la generación de ustedes o en la historia del hip hop? Real 70, Papá Humbertico, él sobrevivió a las dos etapas, porque Papá Humbertico venía de aquella otra generación y sobrevivió a la generación nuestra. Y fundamentalmente fue como la matriz de muchos de nosotros. La matriz de muchos de nosotros, porque muchos de los que se convirtieron después, y lo voy a decir con toda humildad, no quiero que nadie malinterprete la palabra que voy a usar, pero muchos de los clásicos de la generación nuestra de rap cubano
salieron de Real 70, se grabaron en Real 70. A mí en el orden personal Humbertico me dio la oportunidad de grabar en su casa y muchas veces yo grababa en casa de Humbertico sin tener que darle un peso. Humbertico yo lo llamaba y me decía, necesito grabar, y me decía, ven. Y yo iba, y yo grababa. Y te repito, era la plataforma, fue la plataforma de muchos de nosotros al comienzo. Y después también, pero al comienzo fue muy importante el apoyo de Real 70. Porque repito, muchas de las canciones que después la gente tarareó y coreó y amaba en la calle, salían de ahí de Real 70. Oye, Chris Brown me dijo, tranquilo, que con Raudel todo fluye. Y ya me respondiste cosas ahí, porque siempre me quedó la duda de si no podían cantar, si no se podían presentar en ningún lugar. Me imagino que le era muy difícil comercializar su música. ¿Cómo podían producir y pagar eso? Eso no. O sea, el tema de que no podíamos cantar públicamente no fue siempre así. Llegó un momento que ya algunas bandas, algunos de nosotros sí nos prohibieron completamente, y fue un problema de régimen y de la política cultural de Cuba, que algunos de nosotros nos prohibieron radicalmente cantar. Pero no siempre fue así. Al principio nosotros podíamos cantar. Yo conocí a los Ardianos, por ejemplo. Yo los conocí en un evento en el año 2003 en el Cine Abba, Marianao. Yo creo que eso es Marianao. Bueno, en el Cine Abba hicieron un evento y yo era el campo, de lo que llamamos Habana Campo, de Winnie. Y a mí me invitaron, ya me habían visto en algún lugar. Yo siempre fui muy crítico. Desde el principio yo tenía muy claro lo que quería hacer con el rap. Yo desde el principio lo tenía clarísimo. Yo vi el rap siempre como una herramienta para cuestionar y criticar, independientemente de hacer arte urbano, pero de criticar y cuestionar mi realidad y la realidad de la gente que estaba a mi alrededor. Yo siempre lo vi como una herramienta desde el día uno. Y en algún momento me vieron por allá alguien que fue a Winnie y fueron a hacer un concierto y nos invitaron y cantamos. Y oyó el discurso y nos invitaron a ese festival. Y ahí yo los conocí en el Cine Abba. Con esto, por eso te quiero decir de que al principio nosotros podíamos cantar en algunos lugares. Cuando se fue radicalizando el discurso es que empiezan los problemas. Pero no siempre fue así, que no pudimos cantar desde el inicio. ¿Y cómo, fue un proceso. cómo reaccionaban ustedes entonces, los más radicales como tú, cuando veían que otros artistas de su movimiento cedían ante las presiones del gobierno y cambiaban su discurso? Ten en cuenta que en aquellos tiempos nosotros éramos muy, independientemente que estábamos muy, ahorita estábamos usando la palabra, estábamos muy encajados en la filosofía underground. Nosotros no éramos muy permisibles. En aquellos tiempos era la filosofía de que el que fallara se quedaba. El que fallara no era real. El que sucumbiera a cualquier presión automáticamente era aislado. Porque eso era un movimiento de gente real, leal y comprometida. Y así lo vivíamos nosotros. Y se creó todo un movimiento y toda una hermandad espectacular. Yo creo que fueron los mejores tiempos de rap cubano. Los mejores tiempos de rap cubano de nuestra generación. Claro. Porque era una hermandad tan sólida, una conexión tan sólida, que la disfrutábamos mucho. Éramos verdaderamente una familia. Y precisamente por tener ese concepto hermético de familia, nosotros no damos mucha cobertura a situaciones de flojera, ni situaciones de que alguien estuviera negociando con el régimen cualquier tipo de prebenda para poder cantar. Nosotros nunca lo vimos bien y censurábamos mucho, y es la realidad, a todo el que sucumbía a cualquier tentación del régimen. Porque el régimen, cuando el hip hop cubano, ellos le pusieron el foco encima, cuando le pusieron la lupa, ellos empezaron primero negociando. Y cuando vieron de que con muchos de nosotros no había nada que negociar, fue que fueron a los extremos. Es que se mete la seguridad del Estado, es que el Ministerio de Cultura se mete y empieza aquella contraofensiva contra los que nos manteníamos más reales y más frontales. Pero sí, siempre hubo gente que negoció, o por un viaje, o por poder cantar y poder cantar y económicamente resolver su problema a través de la música. Bajaba el tono, o si le decían esto no lo puedes cantar, no lo cantaba, cosas así. Pero habían otros que no. Hubimos otros que no.
que éramos intransigentes en ese punto. ¿Y cómo se sentían entonces cuando veían la fama, el nivel de dinero que hacían los artistas de reggaetón mientras ustedes eran reprimidos y censurados? Fíjate que nosotros, no sé si era la edad, no sé si era la inexperiencia de ese tiempo, no sé si era la filosofía que vivíamos nosotros en el momento, pero nosotros nunca nos preocupamos por eso. Nosotros nunca vimos el rap como una fuente de ingreso. Nunca lo vimos así. Nosotros vivíamos el rap como un compromiso moral, un compromiso espiritual con Cuba, los cubanos y con nosotros mismos. Pero nosotros nunca lo vimos, con nosotros nunca nos preocupamos por el tema de que si hacíamos dinero no. Incluso nosotros no hablábamos nada de eso. De la única manera que nosotros habláramos de eso, que alguien lo trajera a colación en el tema. Pero incluso los artistas que hacían dinero con la música y tal, tampoco nos preocupaban, porque no era donde nosotros, no era el referente por el que corríamos nosotros, ni poníamos el foco ahí. Nosotros teníamos otros intereses, que el interés de nosotros era contar la realidad de Cuba a través de las canciones, contar lo que estaba pasando verdaderamente los cubanos, toda vez que nos dimos cuenta de que Cuba era una dictadura y que había una gran mentira sobre el pueblo cubano. Nosotros éramos los nuevos juglares. Ajá. Éramos los nuevos juglares. Nosotros estábamos más preocupados por contar la realidad de lo que pasaba en Cuba que por hacer dinero. Era así, era una realidad. ¿Y cómo se llaman con estos géneros? Con el reggaetón, con la trova, que muchos, digamos, en algún momento podían tener similitudes en su discurso. No todos los trovadores, sabemos que muchos también se prestaron para juego, pero había trovadores que tenían. Y ya de paso, por ahí tengo una preguntita un poquito complicada más adelante cuando me responda esto. Nosotros siempre veíamos la filosofía nuestra de aquellos tiempos. Siempre veíamos, o sea, este debate y esta confrontación con el reggaetón y el rap y todo eso existió siempre. Sobre todo cuando el reggaetón empezó a coger fuerza en la isla, estamos hablando hace muchos años, ¿verdad? Eso siempre existió. Y nosotros éramos muy críticos. Nosotros éramos muy críticos con eso. Porque nosotros veíamos un tipo de clientelismo en ese arte. Y claro, después quizás la percepción en el orden general cambió un poco, porque la gente tiene derecho a hacer lo que quiera y hacer la música que quiera, manifestarla como quiera. Y si te puedes buscar dinero por eso, perfecto. Eso es... si Dios te dio ese don y tú tienes la posibilidad de buscar dinero con la música, aunque sea comercial, aunque sea cantando, lo que sea, está muy bien. Pero dentro del movimiento urbano en el que nosotros estábamos, el concepto que nosotros manejamos era diferente. Nosotros veíamos los artistas de reggaetón como pura prostitución cultural y artística, porque nosotros no entendíamos ciertas cosas, o no era que no entendíamos, asumíamos otros conceptos. Y nosotros pensábamos y sentíamos que la música era pura responsabilidad. Era arte, sí, pero responsabilidad de contar las cosas que en el ámbito de nosotros pasaban en Cuba. Y nosotros que sentíamos que la gente de reggaetón se podían buscar dinero también, pero en algún momento tenían que decir las cosas que estaban pasando. ¿Por qué no podían decir las cosas que estaban pasando? Entonces nosotros siempre cuestionábamos eso. Y como nosotros veíamos que a la gente de reggaetón no le importaba nada de lo que estaba pasando en Cuba, o si le importaba no hablaba por un problema de conveniencia que no les cuadraba, nosotros veíamos un tipo de clientelismo y prostitución artística o cultural en ese sentido. Por eso siempre existió ese choque del movimiento de rap y del movimiento de reggaetón, que además nosotros lo teníamos muy claro que estábamos en el mismo barco, pero no era lo mismo. Estábamos, quizás formábamos parte del movimiento urbano, pero no éramos lo mismo y lo teníamos muy claro. Y buscaron acercamiento en algún momento, por ejemplo, con la trova, porque la canción protesta a través de la trova, creo que de los géneros más conocidos en Cuba. Me disculpan si hay otro género que lo hicieron mucho más, pero sí creo que la trova tuvo mucho que ver en algún momento con la canción protesta. Tal vez un poco más, no sé, muchos años atrás, yo imagino que después se lo complicaron un poco. Se acercaron a los trovadores, porque si también vi que en algún momento Buena Fe llegó a ti y llegó a los aldeanos. ¿Y cómo llega Israel a ustedes? Esto es una historia, eso es una historia, sí. ¿Se lo mandaron allí a controlarlo? Mira, voy a empezar a responderte de esta manera. Nosotros fuimos víctimas de un plan de la seguridad del Estado, de un plan orquestado por la seguridad del Estado, para tratar de comprarnos. Claro. Cuando hablo de nosotros, hablo de los que en aquel tiempo eran los líderes
de la música consciente más frontal contra el régimen y contra la dictadura, dentro de la isla. Y eso fue una operación política. Fue un proyecto que se llamó Créeme. Que el ideólogo de ese proyecto fue Michel Mirabal. Hoy, después de que pasó tanto tiempo, después de tanto, nosotros nos metimos adentro y buscamos conexiones, investigamos y hablamos con gente y gente que se acercó. Hoy yo puedo asumir, y de esto que te voy a decir, no tengo pruebas 100%, pero tampoco tengo ninguna duda de que eso fue una operación política de la seguridad del Estado. Porque fíjate que ese proyecto y esa conexión con los Buena Fe, con Alexander de La Habana Primera, con los Bambán, que fue un proyecto muy lindo y que ese concierto que se hizo en el Acapulco fue uno de una de las cosas más increíbles que se han hecho en Cuba. Desde el punto de vista artístico en ese sentido. Pero fue una operación política, porque lo que ellos escogieron para tratar de comprarlo, fueron a los tipos, a las cabezas visibles de la música protesta en Cuba. E incluso cuando ese proyecto se armó, que se empiezan a hacer, a mí que me tocó hacer la canción con Buena Fe, porque a mí fue el que me tocó con Buena Fe, era una intención marcada desde el principio, que lo que yo fuera a escribir no fuera muy chocante. Ellos no querían que nadie en ese proyecto escribiera cosas muy frontales contra el régimen y la dictadura. Bueno, y la canción Soy ya viene... Sí, no, pero yo escribí... No, mira, yo escribí, lo que yo escribí en la canción Soy, el remix ese con Buena Fe, y dicho sea de paso, en ese tiempo, Buena Fe no tenía la actitud tan canalla, miserable y servil que tuvo un tiempo. ¿A ti también te engañó? Sí, como a la mayoría de los universitarios. Y yo puedo dar fe de esto porque yo sí hablaba con Israel. Okay. Yo estuve en casa de Israel Buena Fe, yo hice un concierto que lo invité y yo tuve la oportunidad de tener conversaciones con Israel. Y nada, absolutamente nada de lo que Israel dijo después, de lo que él asumió, que era de lo que supuestamente se trataba su música, era lo que me decía a mí, ni lo que hablábamos. De una Cuba nueva, una Cuba... No, incluso él nunca... Él dijo que él a mí personalmente me dijo que esa era su manera, que como él hacía esas canciones, o sea, que nosotros íbamos un poco más allá con el discurso, pero esas canciones que él hacía era su forma de cuestionar y de criticar a lo que estaba pasando en Cuba. Bueno, él no se quiere involucrar mucho. Un trabajador, él está en lo suyo. Nadie tiene que irse frontalmente ni radicalmente con nosotros. Pero él nunca me dijo a mí de que esas canciones que él hacía para el imperialismo, ni que él hacía. Porque si el Israel Rojas, que nosotros conocimos aquella vez, fuera el mismo Israel Rojas, estos últimos tiempos ese proyecto no hubiera salido, pero con total seguridad. Pero bueno, para seguir en el hilo, fue una operación política. Una operación política porque después lo que estaban proponiendo durante y después de ese proyecto era básicamente absorbernos en las instituciones con promesas de viaje, con promesas de contrato con sellos discográficos dentro de Cuba y con viajes patrocinados por el sello discográfico, pero todo era a cambio de rebajar el discurso crítico contra el régimen de la dictadura. Esa era la única condición que ponían. ¿Y entonces? No, eso nunca pasó. Cuando nosotros nos dimos cuenta que esto era una operación política, hubieron algunos que se dieron cuenta primero, otros después. Yo, por mi carácter un poquito más condescendiente siempre con la gente y a veces dándole el beneficio de la duda, a mí fue de los que más me costó aceptar lo que estaba el elefante en el medio de la sala. A mí me costó mucho, porque mucha gente de los que estaban en el proyecto Créeme se metió en las casas de nosotros, se hicieron amigos de nosotros, conocían a nuestra familia y se vendieron como grandes amigos, desinteresados. Y después resulta ser que toda esa gente formaban parte de esa operación política de la seguridad del Estado y de la dictadura contra nosotros. Entonces, cuando te sometes a ese nivel de traición, te cuesta. Gente con la que tú compartiste el momento y le contaste cosas profundas porque tú creías que eran amigos tuyos, ¿verdad?
y que después te des cuenta que estaban formando parte de esa operación política, te cuesta un golpe fuerte, que tú no lo quieres ver, tú no lo quieres aceptar, hasta un momento ya que tienes que reconocer que sí, que te traicionaron y que estaban formando parte de algo superior. Pero lo que digo siempre fue absorbernos completamente y rebajar el discurso. Raúl, todos los que hemos sentido la presión de la dictadura sabemos, pero bueno, mucha gente aún en el mundo no sabe, incluso hay personas que dicen que no creen que eso pase en Cuba. Tú tienes 2 hijos. 3 hijos. Y por supuesto familia. ¿Qué tal era tu vida en Cuba con la seguridad del Estado ahí acechando? Mira, hay un documental muy interesante que lo censuraron en Cuba, que se llama Despertar, que lo censuraron en Cuba, aquello fue otro show, porque lo querían poner un muy buen amigo mío que se llama Ricardo, que era productor, que trabajaba en la Escuela de Cine, Latinoamérica de Cine, fue el que hizo el documental, lo iban a poner en el Festival de Cine, lo prohibieron, se creó tremenda situación, no por la calidad tanto del documental, sino por la figura que era la cara del documental, que era yo, no querían, aquello fue tremendo rollo. En ese documental salen familiares míos explicando la presión. Sale mi esposa, mi hija estaba chiquita, salen amigos míos, salen gente explicando la presión que estaba sometido mi entorno. Te estoy hablando ya en el orden personal. Okay. A la presión que la seguridad del Estado sometía a mi entorno directo y cercano. Mi madre, mi padre, mi esposa. Es una presión porque ellos pinchan así. Ellos empiezan a tocarte las fibras con lo más importante para ti. Empiezan a tocarlo, empiezan a decirle, hablen con él, se va a meter en candela, van malos hermanos, está haciendo actividades contrarrevolucionarias, no queremos acabar con él, no queremos hacerle nada, pero se está pasando, eso va a tener consecuencias, hablen con él, tú que eres su esposa, habla con él, tú que eres su mejor amigo, habla con él, a mi mamá se le colaron en mi casa, a mi papá, y hablen, ¿entiendes? Y ellos presionaban así a mi entorno directo. ¿Y a mí qué te puedo decir? Pero también te llaman una campaña como delincuente. En el caso mío les costó más trabajo. Por ser psicólogo. Porque no solamente por la reputación que yo tenía en mi pueblo. Que ahí voy. Tú siendo practicante, lo hablamos ahorita, de Selassie primero, de Rastafari, Rastafari, o sea, eso no cabe. O sea, y yo creo que muchos de la gente que nos ve en Cuba, que nos ve más gente que en el resto del mundo, esa mala imagen que le dieron a los Rastafari fue propiamente la dictadura, porque los Rastafari son personas de respeto. Claro. Y entonces lo vendían como jineteros, como delincuentes, como, tú sabes, drogadictos. Claro. O sea, quien conoce la cultura sabe que nada que ver. Exacto. Y entonces también te armaron esa campaña a ti. Y sí, y a mí no tanto por ahí, sino por el tema de que ellos me tenían ya definido como un contrarrevolucionario. Claro, a ellos se les obstaculizó un poco venderme como un delincuente. Ajá. Y hacerme un prontuario raro y que la gente además lo pudiera aceptar. Por este problema yo tenía una reputación. Primero soy hijo de educadores que habían educado generaciones y a mis padres los conocía todo el mundo. Claro. ¿Verdad? Luego, yo siempre fui un buen chamaco. Yo estudié, me hice psicólogo, trabajé como psicólogo clínico. Yo tenía una reputación que era muy difícil para ellos dañarla. Pero lo intentaron, ¿eh? Lo intentaron a toda costa, lo intentaron. No les funcionó una cosa, lo intentaron con el otro. Pero esa imagen del delincuente, del tipo drogadicto, conmigo no le funcionaba. Entonces hicieron otro plan. Conmigo las coacciones eran ya directas. Ellos no lo dejaban salir, viajar en un principio. Pero entonces después, como dije, parece que ellos dijeron, vamos a dejar a esta gente que se vayan para salir de ellos. ¿O fue así? O... Sí, no, al principio. Yo personalmente tuve una sola carta de invitación a un festival que se hacía recordando siempre la caída del campo socialista en el año 1989 en Europa del Este. A mí me invitaron a un festival que tenía que ver con Black Havel, un aniversario, una cosa así. Y como en aquellos tiempos el régimen y la dictadura tenía el monopolio de inmigración de quién salía y quién no en Cuba, a mí esa carta de invitación
me la plancharon, o sea, yo no pude salir. A los aldeanos también, varias cartas de invitación en su momento también le negaron. Pero fíjate que era siempre con las cabezas visibles. Exacto. Lo que ellos pero yo tuve esa oportunidad que me invitaron a ese festival en República Checa, en Praga, y yo no pude ir, porque ellos no dejaron que yo saliera. Y del después dijeron, es mejor que nos Eso tengan fue aquí. después. Ajá. Después yo me imagino que cambiaron mientras se vayan, mientras más se vayan es mejor. Eso. Mientras menos focos estén formando aquí. Y fundamentalmente los aldeanos, que eran los que sí los tenían en jaque a un nivel increíble. Que salgan y se vayan. El problema es que nosotros salíamos y virábamos. Salíamos y ellos locos porque nosotros nos quedáramos y virábamos. Porque yo estoy viajando desde el año 2010. Europa, aquí Estados Unidos, antes de yo quedarme a vivir aquí, vine muchísimas veces. Pero yo siempre regresaba a Cuba porque nosotros éramos del criterio de que la candela era allí. Que nuestro discurso tenía verdaderamente poder estando dentro de Cuba. Por eso siempre salíamos y regresábamos a Cuba. Bueno, ya que hablaste de los aldeanos, el nivel de popularidad de los aldeanos como rap conciencia en Cuba, yo creo que está entre los más grandes de la historia. Creo yo. Sí. El aporte de los aldeanos y Silvito, también de otros. Para ti, ¿qué opinión te merece? Mira, por todo lo que lograron, que un pueblo entero pusiera en su casa la naranja se picó. el fenómeno de los aldeanos fue un fenómeno interesante. Era un fenómeno cultural. Fue un fenómeno cultural, literal. Un fenómeno cultural. Un fenómeno cultural de la Cuba post-Castro. Porque recordemos que ya Castro, si bien ya era los últimos tiempos que estaba mandando, estaba viejo, ya venía la transición esa de Fidel Castro para Raúl directamente. Es que no recuerdo, pero era por ahí. O sea, fue un fenómeno que impactó de una manera absolutamente transversal en la sociedad cubana. Fue un fenómeno profundo porque los aldeanos no solamente era la juventud la que escuchaba a los aldeanos. Sí, sí. A los aldeanos lo escuchaba todo el mundo. Y toda vez que se convirtieron en un fenómeno imposible de ignorar, Claro. ya lo escuchaba todo el mundo. Por dejarlo de escuchar, lo tenían que escuchar hasta la seguridad del Estado, lo tenían que escuchar hasta el régimen. Se convirtieron en Y la convirtieron gente en se una cosa identificó tremenda. con ellos. Que Exacto. de lo Era más importante. simple, mira, era simple. Estaban hablando algo medular. Estaban reproduciendo El sentir de un país entero. el sentir del cubano. Era el grito descarnado ese de la realidad de Cuba. De esa realidad que todo el mundo sabía que estaba ahí, pero que poca gente se atrevía a contar, a hablarla, a comunicarla. Y ellos no solamente se atrevieron a cuestionarla, a criticarla y a condenarla, sino que lo amplificaron socialmente, masivamente. Y yo creo que la contribución de los aldeanos, desde el punto de vista del arte, y lo que lograron, la influencia política que tuvieron en la sociedad cubana, eso se va a tener que estudiar en una Cuba futura. Cambió la historia de la música. Es que, del movimiento. es que era impensable que haciendo las letras tan directas, tan claras, pero además tan honestas, tú pudieras tener el alcance que cogieron esos muchachos. No había forma. ¿Cómo en Cuba, en la Cuba de Fidel Castro, en la Cuba del gran El dictador, silencio. cómo ellos lograron romper ese muro Y y volverse llegar a tan virales. convertirse en la banda sonora de más de una generación? Eso fue un hito. Eso hay que asumirlo así. Yo que estaba dentro, yo siempre lo vi. Yo lo vi. Y yo estaba dentro y yo lo veía. Y yo estaba dentro y yo decía, wow. Porque incluso ni Aldo Rodríguez Vaquero, ni Bian Oscar Rodríguez Galá en su momento tenían conciencia
de lo que ellos estaban haciendo. Wow. Yo me imagino que después ellos vieron la verdadera dimensión de lo que estaban logrando, de lo que lograron. Pero hubo un momento de la efervescencia, de la cantadera, de disfrutar el arte. De disfrutar el arte como lo estábamos disfrutando. Y la conexión con la gente y el reconocimiento de la gente. Que hay un momento donde tú no te detienes a pensar en el impacto que tiene tu obra. Porque tú estás disfrutando un momento que te está regalando la vida de que estás haciendo lo que te gusta, lo que amas, y estás recibiendo una respuesta. Estás disfrutando ese mood, estás con esa vibra. Pero el verdadero impacto de lo que está generando lo que tú estás haciendo, eso tú lo ves después. Pero yo lo vi siempre. Yo lo vi siempre, yo lo vi. Yo lo vi. Mientras más el tiempo pasaba, yo seguía viendo que, incluso, yo sabía que si la seguridad del Estado, en aquel famoso festival de Rotilla, el último, que amanecimos ahí, a mí no se me olvida más nunca, yo canté antes de ellos. Básicamente yo canté antes de ellos, porque yo canté como a las 4 y a las 5 de la mañana. Ya yo vi la vibra que había ahí, la energía. Estábamos hablando de casi 30.000, un festival que saltó, el festival de Rotilla, saltó de 500 personas. En menos de 5 años reunir 30.000 personas en el pedazo de playa ese de Jibacoa. Esa noche, cuando yo vi que yo canté La Raíz del Cambio, que yo canté Decadencia, que yo canté todo aquello, y eran las banderas, y era la gente gritando, y nosotros abiertamente gritando Libertad para Cuba, y la gente respondiendo, y toda aquella efervescencia, y después cuando entraron los aldeanos, que ellos hicieron aquella famosa presentación, que aquello fue apoteósico, yo ese día, yo me fui para mi casa diciendo, si no los paran, van a tener a Cuba en la calle en unos meses. Yo decía, si a estos chamacos no los paran, van a tener a Cuba entera en la calle en unos meses. En unos meses, Cuba en la calle. Porque yo veía el poder del mensaje, cómo le estaba entrando a la gente. Y yo tenía la absoluta convicción de que si no los paraban, ellos iban a provocar una reevolución social en Cuba. Porque ya la cosa estaba vista así. La gente estaba cerrada. La gente no entendía que espérate, que la seguridad está. La gente estaba encerrada con eso. Ellos son. Y lo que ellos digan es lo que yo voy a hacer porque ellos son los que tienen la verdad. Punto. Llegó un punto que era así. Y la gente estaba en ciego con eso. En las escuelas, en las secundarias, en los preuniversitarios, en las escuelas militares, en Guantánamo, Santiago, Granma, Las Villas, Pinar del Río. Era el país entero conectado con ese sentimiento, esos chamacos. Y yo lo veía, yo decía. Oye, siendo tan underground, ¿se puede lograr hacer popular como los aldeanos fueron como temas? Sí, mira. Que eran himnos. El debate de los Ese debate es importante. El debate de los underground comerciales es un debate muy antiguo. Ahorita hablábamos detrás de cámara de esto. Nosotros en aquel tiempo, nosotros teníamos la filosofía del concepto de underground muy cerrado. Nosotros estábamos cerrados, nosotros éramos Nosotros éramos underground y no entendíamos más nada que eso. A nosotros no nos viniera con dinero, ni comprarnos con nada, ni con prebenda, ni nada, que nosotros estábamos cerrados. Era la música protesta por el tubo. Y no entendíamos más nada. No entendíamos ni dinero. Estábamos pasando la de Caín. Esa muela que hay gente que da, que si Aldo, que si tenía dinero, que si mentira. Aldo lo único que vivía en Novedad. Y yo vivía en Guine y el otro vivía en Guanabacoa y el otro vivía no sé dónde. Pero esa riqueza es mentira. Nosotros estábamos pasándola todo de Caín. Caín está en las pruebas. Hay que remontarse a las pruebas documentales de aquel tiempo para que vean cómo nosotros andábamos, que parecíamos unos locos. Con los pelos largos y los pañuelos, los pullovers anchos de embajo y el chol, el mismo chol la semana entera. Nosotros no teníamos un medio, no estábamos completos. Nosotros nos estábamos cayendo a pedazos, económicamente hablando, como casi todo el mundo en Cuba. Pero teníamos eso ahí, la bomba ese compromiso con lo que estábamos haciendo.
Y el concepto del ground lo reflejamos así. Nosotros no nos podemos poner cadenas, nosotros no nos podemos poner leas, nosotros tenemos que mantenernos humildes. Nosotros tenemos que vernos como se ve la gente en Cuba normal de los barrios. Nosotros tenemos que vivir eso, porque eso es el verdadero underground. Que no estemos por arriba de nada, que estemos ahí metidos en la misma energía de la gente. Y que la gente nos vea en la guagua. Y la gente nos veía en la guagua, no porque nosotros no estábamos haciendo lo de coger guagua, para que la gente nos vea. No es que teníamos que coger guagua, no podíamos, si no cogíamos guagua, ¿qué vamos a tener que ir a pie? O sea, nos podían ver en cualquier lado, en cualquier guagua, en la 27, ¿no? Porque eso es lo que había. Y ese era el concepto del underground. No traicionar los valores de esa filosofía del arte y el rap que nosotros vivíamos. Y entonces nosotros veíamos un comercial como algo, como te decía ahorita, que te prostituía el carácter y el arte, y que por dinero tú podías hacer cualquier cosa y cantar cualquier mierda, y cantar cualquier cosa, y ser misógino en el discurso contra la mujer, y ser y nosotros veíamos un comercial como esa parte satánica del asunto. Y entonces estábamos ahí enfrentados filosóficamente con el término. Pero después tú te vas dando cuenta que no era tan así. Que el concepto del ground era cumplía más con la estética del arte, con el discurso del arte, más allá de cómo tú te vieras y del alcance que podías tener. Porque entonces después, cuando la música rock, el rap cubano se empezó a ir y se hizo masivo en Cuba, ya no era música underground. Ya el concepto underground se perdía un poco, porque se volvía más masivo y más popular. Entonces, el concepto se transformaba un poco. Nosotros seguíamos siendo underground, seguíamos viviendo eso, pero nuestra música, o la música que hacíamos, los cultores de rap cubano de la época, no era tan underground, era más popular, se escuchaba mucho más, llegaba mucho más. Si bien esa música no tenía el impacto económico que tenía el reggaetón, por ejemplo, porque estaba diseñado para ganar dinero, estaba diseñado para entretener, hacer disfrutar y llevar mucha gente a los venues, a los espacios, la música de nosotros no. Se oía mucho también en toda la isla. Pero era más reflexiva. Pero sí, era una música con la que tú no podías ir a bailar. A la casa de Galeano, a la casa de la música de Galeano, ni a nada, ¿entiendes? Porque eso básicamente era el partejuego. No sé qué, pero eso tú no podías bailar en casino y no podías tirar los bailes aquellos de la gente en la calle, no sé qué. ¿Qué opinión te merece Patria y Vida? Y yo creo que ahí vamos a hablar un poquito bastante, ¿no? Porque Patria y Vida tiene dos artistas contestatarios, que son Michael Osorbo y el Funky. Pero tiene otros que se puede decir que nunca fueron contestatarios. Sin embargo, la canción como tal logró algo contestatario en el pueblo cubano. Mira, el debate en nosotros, el debate de puertas hacia adentro, con el tema de... el debate de puertas hacia adentro con el tema de Patria y Vida siempre fue de que, coño, esta gente que nunca, la mayoría de estos artistas, que nunca fueron críticos, que nunca levantaron la voz por los cubanos, que nunca, incluso coquetearon mucho con el régimen cuando vivían en Cuba, ahora hacen esta canción. Y el debate hacia puertas adentro era cuán real era, cuán real y honesto era ese discurso y ese mensaje. Porque si tú quitas a Funky y a Michael, que yo considero que es el alma de esa canción, claro. A lo mejor si ellos no hubieran estado, la canción no hubiese tenido el impacto que yo digo yo. Si tú quitas a Michael y a Funky y dejas a los otros artistas que estaban, te das cuenta que eran artistas que nunca se habían caracterizado por ser críticos, ni por hablar de la realidad de Cuba, ni por nada. Y entonces aquí asumen de la noche a la mañana ese protagonismo y después estás adentro el debate era cuán honesto era esto, de qué va esto, de qué va, Luego tuvo el impacto que tuvo, yo me quedo con eso,
con el impacto que tuvo. El debate de que si era real o no lo que habían cantado, no lo voy a cuestionar ni lo voy a hablar. Yo me quedo con el impacto que tuvo Patria y Vida dentro de Cuba. Y para los cubanos fuera en el exilio también, que se identificaron, lo hicieron un lema de bandera, y en las protestas la gente gritó Patria y Vida, gritaba Patria y Vida, qué sé yo. Pero te voy a dar un dato. Okay. Y esto no lo digo como una queja. Esto no lo digo como una queja. Lo digo como una realidad del tamaño de una casa. Porque si hay algo que nos caracterizó a la generación de RAE, nosotros fue que nosotros nunca nos quejamos. Nosotros asumimos el proceso, nosotros nunca nos quejamos de nada. Pero el debate era, concho, nosotros veníamos desde Cuba, no aquí, desde Cuba siendo frontales con el discurso y bien frontales, porque nosotros fuimos de los primeros que les dijimos, de los primeros artistas, esa última generación de rap cubano fuimos los primeros artistas que empezamos a usar la palabra dictadura en las canciones dentro de Cuba. Nosotros hicimos canciones increíbles dentro de Cuba contra el régimen, contra la dictadura dentro de Cuba. Salimos y aquí seguimos haciéndolo. Y a nosotros, a ninguno de nosotros, ni los medios, ni la televisión, ni esos vehículos para hacer la cosa masiva, a nosotros nunca nos dieron. A nosotros reconocían, oye, fulano, pero a nosotros nunca, como dicen por ahí, nos las dieron. Okay. Nunca nos las dieron. Siendo los tipos que y nosotros lograron y muchos de nosotros eran los que estamos en Cuba, los que estábamos en Cuba, haciendo la obra de verdad. Y fueron los que fuimos para los calabozos, y los de la seguridad del Estado, cada vez que les daba la gana nos dejaba presos, y todo eso. Y a nosotros nunca nos las dieron. Incluso cuando salimos aquí, entrevistas y eso, pero la música de nosotros nunca. Ellos aquí nunca la asumieron. Y no es una queja, estoy hablando de una realidad porque no me estoy quejando. Pero una reflexión muy interesante. O sea, si ustedes adentro lo hicieron y supuestamente aquí somos el exilio, porque aquí no ha pasado. ¿Entiendes? Y no creo, me imagino que la coyuntura histórica ayudó, pero no creo que la canción Patria y Vida estuviese mejor que muchas de las canciones que nosotros hicimos, desde el punto de vista del discurso. Porque muchas de las canciones de nosotros, que se hicieron bastante populares, tenían un discurso mucho más profundo y mucho más frontal contra la dictadura y decían muchas más cosas que Patria y Vida, pero sin embargo a nosotros nunca nos las dieron aquí. Nunca. Y sin embargo hicieron una bandera política con el tema. Me imagino que era por los artistas que estaban involucrados, que eran artistas populares, que se habían hecho artistas populares, y entonces dijeron, yo creo que es el momento de darle visibilidad a esta gente, porque a lo mejor, digo yo, a lo mejor si apoyamos con fuerza esta canción con estos artistas que son populares dentro del movimiento urbano cubano, a lo mejor la canción llega más lejos que a estos locos que están trancados diciendo ¡ah! Con el machete. Okay. Yo no. Esta gente, los raperos veteranos de Cuba, esta gente están trancados, cerrados, o sea, no hay manera, están, ¿entiendes? Y esta gente que son un poquito más light, más comercial, a lo mejor la cosa fluye. Y tuvo éxito. Eso tú porque es indiscutible. ¿Eso tú te lo crees o tú como que te lo... ¿Qué? Esto que tú estás diciendo, de que se lo dieron a ellos por ser populares y no a ustedes porque eran trancados. ¿Qué explicación? Ajá. ¿Qué explicación? Más allá de que la canción tenía su pegada y tenía un coro y una voz melódica y lo hacían artistas que eran bastante populares ya dentro del gremio cubano aquí y más allá de eso, tú coges cualquier canción, yo no voy a hablar de mí, tú coges cualquier canción de los aldeanos, de protesta a los aldeanos, y tiene 10 millones de veces más contenido que Patria y Vida. ¿De la herencia? Sí, pero te digo, pero no quiero ponerme a mí como punto de referencia. Tú coges cualquier canción, no de los aldeanos, de muchos artistas, del mismo Silvito, del mismo Soandri Mano Causa, de otros artistas que todavía están dentro de la isla y tienen más contenido, pero alguien vio la posibilidad
de que pudiese llegar más masivamente el mensaje de Patria y Vida. Y por eso lo apoyaron con tanta fuerza, porque tuvo todo el apoyo. El apoyo que nunca tuvimos ninguno de nosotros aquí, en el exilio, desde el punto de vista de la música y del discurso nuestro, lo tuvieron ellos ahí, ¡pam! Y tal vez por eso fue que la canción también tuvo el vuelo que tuvo. ¿Entiendes? Pero si vamos a hablar de justicia poética, como decía Tupac, justicia poética, a mí me hubiese gustado, ya no me interesa, porque a fin de cuentas nosotros seguimos con nuestras carreras y seguimos siendo lo que seguimos siendo y nunca claudicamos al mensaje. Pero a mí me hubiese gustado que ese mismo ímpetu, esa misma fuerza que le pusieron a Patria y Vida, se lo hubieran puesto a todos nosotros. Que a fin de cuentas, si te pones a analizar, fuimos los que estuvimos cargando en nuestras espaldas con la mochila de la protesta y la música consciente y la crítica directa contra la dictadura y el régimen. Y lograron despertar un país que los Sí, empezó a seguir por su mensaje. Increíble, sí. Y digamos que le dio voz a ese dolor que tenía el pueblo y se mantenía callado. Mi modo de ver. Sí, claro, y también, mira, mucha gente ahora me va a ir oyendo eso, y la gente, o sea, la gente más inmediata y que puede, y que quizás no sea tan profunda y no pueda hacer ciertos análisis, va a pensar que yo me estoy quejando, que es envidia lo que yo tengo, Claro. Pero si tú te pones a analizar un poquito, tú le vas a encontrar un poquito de lógica y de sentido a lo que yo estoy diciendo, ¿eh? Total. Por eso te dije que si eso es lo que tú quieres creer o es ¿entiendes? ¿Qué tema tuyo nos falta en un playlist, en un momento de esto que tú quieres? Bueno, hay varias, eso mismo ahorita Somos la Raíz del Cambio, Decadencia, que fue la que me puso en el mapa. Decadencia, la primera vez que yo vine, bueno, yo conocí a mis mejores amigos aquí en los Estados Unidos por esa canción. La primera vez que yo vine a este país fue por esa canción. Esa canción me abrió puertas increíbles. Yo tengo amigos hoy que me acompañan todavía en todo esto de la música, que están conmigo conectados, que yo los conocí, ellos viviendo aquí, yo viviendo en Cuba, por esa canción. Tiene un valor increíble para mí, y una canción bien crítica con la dictadura y el régimen. Esa, Madre, una canción que yo le dediqué a mi mamá, Somos la Raíz del Cambio, Apología, pero son canciones que... ¿Y de otro artista? ¿Cuál tú pones cuando tú estás? De otros artistas de Cuba. Sí, de cubanos. conciencia. Sí, claro, y algunas canciones muy puntuales de pero esa que tú siempre vas a poner cuando tú estás en ese sentimiento, tú sabes, de esa... No, es que cuando estoy en plena rebeldía y cosas, Ajá. mira, hay canciones que a mí me retrotraen mucho a Cuba, cuando estábamos allá en el movimiento rap cubano y todo eso. Que esa canción a cada rato, te estoy hablando de canciones que a cada rato oigo y me conectan, y me traen para atrás, que precisamente es Tiranosaurio, la canción Tiranosaurio de Aldo, Niñito Cubano de Aldivian, ¿ves? Hay 2 o 3 más, pero esas son canciones que yo oigo a cada rato. En mi carro incluso las oigo, porque son canciones que me llevan, que me transportan para atrás, independientemente del clase poder lirical que tienen los mensajes en esas canciones. Hay unas cuantas más, pero esas son canciones puntuales que yo oigo con bastante frecuencia. Tú sabes que sin pedirte permiso, yo si mañana se la dedico a mis hijos, o sea, y la tienen ahí. Y a mí no me gusta, te digo en el orden personal. Por los consejos. A mí no me gusta escuchar canciones que canto yo. Okay. Eso es un problema que yo tengo, que hay gente que me dice, esa era la canción tuya, no sé qué. Y yo digo, vamos a decir, pero yo ni loco. A mí me hacen cantar y hemos estado en lugares, en eventos, fiestas, club, que la gente pone alguna canción que cantábamos nosotros y a mí me entra un inquietud y yo no quiero que la pongan y ya si la pusieron y la gente mirando y la gente está así como diciendo yo sé que eres tú y yo lo que estoy es loco porque la canción se acaba y yo ay yo entiendo que se acaba esto porque a mí me da un poco de vergüenza y eso tener que estar en un lugar público que pongan una canción que yo canto o una canción mía o una canción en la que yo canto con alguna de estas
Y me da pena, no sé, me da una cosa así que yo no... yo diciendo, Ave María, que se acabe esta tortura. Oye, si mañana pudieras regresar a Cuba, a una Cuba libre, ¿qué sería lo primero que tú harías? Y si hubiera un concierto, ¿cuál fuera la primera canción que cantaras? Espérate. Esta es la parte donde yo me emociono, donde lo cuido. Déjame, no puedo estar Cuba en esta, libre, no puedo mañana, estar en esta en todo vas esto. para allá. ¿Qué sería lo primero que haría Raudel Escuadrón Patriota? Mi hermano, yo sí soy de los que regreso. Yo a lo mejor no sé si yo me quedé viviendo en Cuba de nuevo. No sé. A lo mejor ya mi vida la termino en este país. Mañana Cuba es libre. Pero yo regreso a ayudar en lo que pueda en la reconstrucción de mi país. La reconstrucción de Cuba post dictadura no va a ser fácil. Claro. Que nadie se crea que la reconstrucción de Cuba cuando la dictadura caiga va a ser cuestión de 1 año, 2 años, 3 años que Cuba. Va a pasar mucho tiempo. Porque la reconstrucción de Cuba es material y es espiritual. Claro. Es que una reconstrucción de la sociedad cubana, es una reconstrucción de los espíritus de los cubanos, es una reconstrucción material, es una reconstrucción económica, teniendo en cuenta que ese país está casi destruido completamente, en todos los órdenes. Va a pasar mucho tiempo en que Cuba se pueda reconstruir, por lo menos en la Cuba que queremos. Una Cuba próspera, una Cuba de gente exitosa, de gente sanada, de gente sana. Porque Cuba no está sana. El dolor tan profundo y la angustia y el sufrimiento y la miseria y la pobreza en todos los órdenes que Cuba ha experimentado por tanto tiempo, tiene a nuestra sociedad cubana enferma allá y aquí. Tiene enfermo a la sociedad cubana en general. Y ese proceso de sanación va a costar. Va a costar tanto como el proceso de reconstrucción material del país. Pero si tú me preguntas, yo quiero una Cuba próspera. Yo quiero una Cuba donde los valores democráticos se puedan experimentar. De que no más vayas preso, ni te caigan a palos, ni te hagan acto de repudio por tú decir abiertamente lo que tú piensas. Donde tú tengas derecho a ser como un ciudadano cubano, con sus derechos, con sus obligaciones y con sus deberes políticos, lo que entienda. Que las escuelas sean abiertas, que las escuelas se pueda enseñar todo, no solamente una ideología tal. Que todo, el tejido social en Cuba funciona de una manera armónica, pero además libre y evolutiva. Que no haya más censura, que no haya más miedo a hablar, que no haya más miedo a pensar, que la gente pueda tener negocio, que la gente sea dueño de su negocio, que Cuba sea próspera, que Cuba pueda tener todo eso lindo que normalmente hay en todos los lugares. Que Cuba deje de ser una dictadura para ser un país libre, con gente libre, con instituciones libres, pero un país que tú llegues y tú digas, coño, se respira en este país, se respira. Pueden haber sus cosas, pues, Claro. pero se respira en este país, funciona este país. Un país lindo con la gente ahí. Lo primero que harías entonces es ayudar a construir En lo que yo pueda. en lo que tú puedas. En lo que yo pueda. Yo creo que todos podemos aportar algo Claro. a la reconstrucción de Cuba post dictadura. ¿Tú crees todos? Hay algunos que tienen que sanar antes de ayudar. Ahorita te lo dije, Sí. la sanación, pero tú tienes que sanar y tengo que sanar Claro. yo. Y todos los que vemos en esta sala, todos tenemos que sanar. Nadie escapa ni ha escapado al dolor interior que ha provocado tantos años de expoliación,
tantos años de dictadura, tantos años de opresión, tanto tiempo, tantos años de abuso, tantos años de todo lo peor. De adoctrinamiento. Y todos tenemos que sanar. Porque los cubanos estamos, número uno, muy confundidos, muy enfrentados, por razones obvias. Pero tenemos mucho odio por dentro. Los cubanos tenemos mucho odio, mucha rabia, tenemos mucha acumulación. Y eso lo vemos como sociedad, lo vemos en las redes sociales, lo vemos en los lugares, lo vemos. El cubano tiene demasiada acumulación de cosas negativas y tenemos que sanar. Porque el único culpable de que el cubano sea un nómada es la dictadura en Cuba. Fidel Castro ideó un plan tan macabro, con unas secuelas tan profundas en la vida de nosotros de todos los días, de nuestra familia. Eso hay que sanarlo, eso hay que curarlo. Y si pensamos en una Cuba postdictadura que crezca como más o menos te estoy diciendo, los cubanos tienen que sanar, porque si no, esa Cuba no la vamos a ver. Claro. Y el que tenga que pagar, que pague, porque también está eso. Y tiene que haber justicia. Y tiene que haber justicia porque todo tiene que ir de la mano. Claro. Tiene que haber justicia. Y la gente que hizo daño, y la gente que hizo mucho daño y hizo mucho mal, tiene que ir a la justicia. Claro que tiene que ir a la justicia, porque eso también es una manera de sanar. Y hay que tomar medidas verdaderamente atrevidas, necesarias y radicales. Porque hay que sanar de alguna manera a los cubanos, a los que están en la isla de la diáspora, en fin. ¿Y qué canción cantarías entonces si, sabes, en el primer concierto que se hiciera Cuba Libre? No, yo no voy a poder, si yo soy un llorón, yo voy a bajarme la tarima y voy a estar llorando ahí, desde que yo empiezo hasta que termine y que la gente cante lo que haga cantar. Y yo, cuando me deje, yo tiro algo, porque eso es algo que yo visualizo, y yo no sé si voy a tener la juventud para ver ese momento, ¿no? Ojalá. He soñado muchas veces con ese momento que nosotros podamos ir, nosotros que somos artistas, o sea, en el orden personal, poder reunirme con mis hermanos que tanto luchamos. Claro. Abdel, gracias por la oportunidad. No todos los días se puede hablar con conciencia de temas tan interesantes. Gracias por darnos la oportunidad de hablar de rap. Te dije, me vas a tener que disculpar, pero no vamos a hablar mucho de tu carrera. No, sí, no, vamos a hablar bien. del sentimiento que muchos de ustedes han brindado a Cuba y su generación de raperos contestatarios. No, tranquilo. De raperos contestatarios que lograron despertar a muchos que todavía estaban con el pionero por el comunismo y terminaron diciendo, no más dictadura. Gracias por eso, gracias por el legado que construyeron, por todo el trabajo. Y aunque tal vez no tuvieron todo el apoyo, sí lograron en la gente lo que tenían que lograr y esa es la mayor satisfacción que pueden tener. Yo no voy a hablar más, caballero. Un placer, un orgullo. Lo voy a dejar con alguna poesía de Raudel porque, coño, te dejo con una poesía ahí. Me fui. Ok. Dice, mi transición ha sido dura del oscuro hacia el asfalto. Los golpes me han enseñado a definir cada paso y cada paso es un repaso en mi camino hacia lo alto. Sin detenerme a mirar quién me juzga por mis actos. Soy un guerrero y me defino en cada asalto. A la fobia y la parálisis la vi seguir de largo. Tras el aura de maestros que me guían con sus pasos. Aprendiendo de esos líderes, aunque no se llamen Castro. Los libros me dieron visión, moldearon mi forma. La calle me dio mi dimensión, fue mi plataforma. El regazo de descanso de los que no se conforman con la puta idea de saber que no encajo en las normas. Soy un tipo común haciendo algo diferente, cambiando los referentes que enriquen mi coeficiente. Me guío por mis instintos, tú asimilas y obedeces, tú siempre serás que esclavo. Nosotros
eternos rebeldes. La escuadra del Perú.